Hola y bienvenido a nuestra serie de episodios que realizaré de manera de resumen acerca de los temas más preguntados e importantes en la materia de pediatría para el ingreso a los exámenes de residencias médicas. En este episodio revisaremos las enfermedades respiratorias más comunes de los recién nacidos. Lo importante en este tipo de temas es identificar cómo se presentan estas enfermedades en forma de casos clínicos, ya que es como regularmente se presentan en los exámenes. En este caso, nos centraremos en tres enfermedades, que es la taquipnea transitoria del recién nacido, el síndrome de aspiración meconial y el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, que son los más preguntados. La taquipnea transitoria del recién nacido se define como un incremento de la frecuencia respiratoria a más de 60 respiraciones por minuto que amerita un incremento en la necesidad de oxígeno con un dióxido de carbono que puede ser normal o ligeramente disminuido en sangre. Esta enfermedad es más común en recién nacidos de término o cercanos al término que nacen por cesárea o en un parto precipitado. Hay que recordar que el trabajo de parto estimula la liberación de catecolaminas por el estrés y esto va a favorecer la reabsorción del líquido pulmonar. Al no producirse esta absorción, los alvéolos permanecen húmedos, por eso esta enfermedad también se conoce como la enfermedad del pulmón húmedo. Y entonces va a ser más difícil que los pulmones se expandan con cada ventilación y lleven a cabo un adecuado intercambio de gases. Entonces el recién nacido va a intentar compensar esta falta de oxígeno respirando más rápido. Es importante identificar los factores de riesgo de esta enfermedad. Estos pueden ser el antecedente de asma en la madre, la diabetes gestacional, el tabaquismo materno, una ruptura prematura de membranas por más de 24 horas y también hay factores propios del recién nacido, por ejemplo, los bebés de término, del sexo masculino, que pueden tener macrosomía o ser producto de un embarazo gemelar y que tengan un Apgar al nacimiento menor de 7 puntos al nacer. Los datos clínicos que van a presentar estos bebés principalmente va a ser la taquipnea persistente que amerite el inicio de oxígeno suplementario. No va a haber cambios en la auscultación pulmonar y van a presentar desaturación al colocar un oxímetro de pulso. En todo bebé que presente dificultad respiratoria al nacimiento, está indicada la toma de una radiografía de tórax para realizar diagnóstico diferencial. Los datos que se observan en la radiografía de tórax en bebés que presentan taquipnea transitoria del recién nacido van a ser principalmente datos de atrapamiento aéreo. Estos van a ser la hiperclaridad pulmonar, el abatimiento del diafragma y la rectificación de los arcos costales. Otros datos característicos van a ser la cisuritis y la aparente cardiomegalia con congestión parailiar simétrica, lo que le va a dar un aspecto de corazón peludo. En algunos casos se puede tomar una gasometría arterial en caso de que el recién nacido presente datos clínicos de insuficiencia respiratoria. La biometría hemática no se solicita de rutina ya que no tiene una utilidad diagnóstica en estos casos. El tratamiento en general se basa en las medidas de soporte. Se tienen que evitar los estímulos auditivos, visuales y la manipulación excesiva ya que puede incrementar el patrón respiratorio del bebé. Se tiene que mantener un ambiente térmico neutro y dar oxígeno suplementario para mantener una saturación en metas que es entre 88 y 95%. En algunas ocasiones se ha preguntado cómo iniciar la alimentación en los bebés que tienen taquipnea transitoria del recién nacido. La alimentación en estos casos no está contraindicada a menos que tenga una frecuencia respiratoria a mayor de 80 respiraciones por minuto. En ese caso, el bebé se va a permanecer en ayuno y se van a iniciar líquidos intravenosos. Si el bebé tiene una frecuencia respiratoria entre 60 a 80 respiraciones por minuto, se puede alimentar por medio de una sonda de alimentación o una sonda orogástrica. Y en caso de que el bebé presente una respiración menor de 60 respiraciones por minuto, está indicada la alimentación por succión, siempre y cuando hay que mantener una vigilancia del patrón respiratorio. Ahora hablemos un poco del síndrome de aspiración meconial. El síndrome de aspiración de meconio es una enfermedad que ocurre por la inhalación del líquido amniótico teñido de meconio que puede ser dentro del útero o durante el parto. Esta enfermedad del recién nacido es característica de los bebés a término o postérmino. Los factores que se consideran desencadenantes son todos los eventos de hipoxia aguda durante el parto. Por ejemplo, puede ser un desprendimiento de placenta, un parto prolongado o un parto distóxico, por dar unos ejemplos. Pero todos los eventos de hipoxia aguda son desencadenantes para presentar esta enfermedad. Hay que recordar que la hipoxia, por los bajos niveles de oxígeno en sangre, favorecen el peristaltismo intestinal y la relajación del esfínter anal.
Esto va a causar la expulsión de meconio. Una vez que el meconio es expulsado del recién nacido, este puede ser inhalado por él, lo que va a ocasionar una obstrucción de la vía aérea, además de producir una neumonitis química por irritación. El meconio actúa como un cuerpo extraño, entonces va a ocasionar un atrapamiento del aire que puede ser completo o incompleto. En la mayoría de los casos es incompleto. La obstrucción incompleta del aire va a generar un mecanismo de válvula, en donde el aire entra, pero no puede salir. Esto clínicamente se va a traducir en enfisema pulmonar o un neumotórax. Ahora, ¿cómo se manifestarán clínicamente los bebés con síndrome de aspiración meconial? Típicamente van a ser bebés de término, con un desencadenante de asfixia y presencia de líquido amniótico teñido de meconio. Estos bebés van a presentar una dificultad respiratoria intensa, precoz y progresiva. Clínicamente tendrán taquipnea, retracciones y una expiración prolongada. En casos graves de esta enfermedad, presentarán enfisema pulmonar con un incremento del diámetro anteroposterior del tórax, lo que se conoce como un tórax en tonel, y siendo la principal complicación de esta enfermedad la hipertensión pulmonar persistente. Radiológicamente, al tomar una radiografía de tórax, se van a apreciar condensaciones alveolares algodonosas y difusas, que se van a alternar con zonas bien areadas, un patrón que se conoce como empanal de abeja. Aunque no son tan comunes las preguntas relacionadas al manejo de esta patología, repasemos algunas generalidades del tratamiento. Anteriormente, se recomendaba la aspiración del líquido meconial al momento de observarse este líquido teñido de meconio durante el parto. Los lineamientos actuales recomiendan la aspiración del meconio a menos que el recién nacido tenga una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto o depresión respiratoria franca. En casos de una fuerte sospecha de aspiración de meconio, esta debe de ser aspirada adecuadamente antes de la ventilación. En sí, el tratamiento se dirige a mantener una adecuada saturación en sangre, entre 88 y 95%, y evitar la acidosis respiratoria. Esto es a grandes rasgos. En algunos casos va a ser necesario utilizar una ventilación de alta frecuencia u óxido nítrico inhalado si presentan datos de hipertensión pulmonar. No olvides que la hipertensión pulmonar persistente es la principal complicación de esta enfermedad. Ahora repasemos la tercera enfermedad, es el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Esta es una enfermedad muy común de los recién nacidos prematuros y es causada por un déficit en la cantidad y en la calidad del factor surfactante. Esta enfermedad va a ser inversamente proporcional a la edad gestacional del producto. Entonces, a una menor edad gestacional, mayor va a ser el riesgo de desarrollar síndrome de dificultad respiratoria. Para que tengas una idea, esta enfermedad se puede presentar hasta en el 90% de los recién nacidos prematuros menores a 28 semanas de gestación, del 50 al 60% de los menores de 30 semanas de gestación y hasta en el 20% de bebés que se encuentren entre 32 a 36 semanas de gestación. Recordemos que el factor surfactante es una mezcla de lípidos y proteínas que son producidos por los neumocitos tipo 2 del pulmón del feto. Estos van a iniciar su producción entre la semana 20 y 24 de gestación, sin embargo, se alcanzará una cantidad y calidad estable para mantener la respiración hasta la semana de 32 a 34 de la gestación. Lo que ocurre con el déficit de factor surfactante es que disminuye la tensión superficial del alveolo. Esto va a causar que el alveolo colapse al final de la expiración. Esto va a reducir la capacidad funcional residual y la distensibilidad pulmonar, lo que va a causar la insuficiencia respiratoria. En este caso ahora tenemos una enfermedad que es propia de los recién nacidos prematuros. Algunos otros factores de riesgo pueden ser el sexo masculino, los hijos de madres diabéticas, los nacimientos por cesárea, la infección materna antes del parto y no haber recibido esteroides prenatales en embarazos con alto riesgo. Los esteroides prenatales se han utilizado desde los años 70 y 80 para acelerar la madurez pulmonar y reducir el riesgo de desarrollar síndrome de dificultad respiratoria. En nuestro medio se pueden utilizar 2 dosis de betametasona diarios o 4 dosis de dexametasona 2 veces al día por 2 días. Esto lo han llegado a preguntar. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que presentarán estos bebés? Principalmente tendrán taquipnea, quejido expiratorio,
cianosis, algunos presentarán apnea, aleteo nasal y retracción sifoidea, o sea, puntuaciones altas en la escala de Silverman. Es importante conocer algunos datos radiográficos. La radiografía de tórax tiene una buena especificidad y sensibilidad en esta enfermedad. Los hallazgos típicos van a ser un infiltrado retículo granular fino y bilateral con broncograma aéreo y elevación de los diafragmas por pérdida del volumen pulmonar. Existe una clasificación radiológica del SDR, en donde cada etapa incrementa el infiltrado retículo granular hasta que en el estadio 4 se presenta la imagen característica en vidrio esmerilado, sin distinguirse la silueta cardíaca por una ausencia total de aire. El manejo de esta enfermedad es dinámico y complejo, ya que dependerá de las condiciones del recién nacido al nacer, pero a grandes rasgos se necesitan medidas de soporte, oxígeno suplementario con uso temprano del CPAP nasal y aplicación de factor surfactante. Estas dos medidas pueden mejorar clínicamente la evolución de la enfermedad y evitar hospitalizaciones prolongadas. En un examen preguntaron cuál era el principal fosfolípido del factor surfactante. Este se llama dipalmitoil-fosfatidilcolina, nada más para que lo tengas en cuenta. El factor surfactante ayudará a mantener la tensión superficial y a que los alvéolos no colapsen, mejorando la mecánica ventilatoria. A grandes rasgos, estas son las enfermedades respiratorias más comunes y preguntadas de los recién nacidos. Te recomiendo hacer énfasis en los factores de riesgo, la presentación clínica y los hallazgos radiográficos para que puedas hacer un diagnóstico diferencial más rápido de estas enfermedades. Por ejemplo, saber que la taquimia transitoria del recién nacido es propio de los recién nacidos a término que nacen por cesárea o un parto precipitado, te puede ayudar a diferenciarlo de los prematuros que típicamente van a presentar síndrome de dificultad respiratoria. Sin nada más por ahora, recuerda que cuidar de nuestros niños es el primer paso para cuidar nuestro futuro. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Eduardo y muchas gracias por escuchar.